Veamos ahora eh, otras leyes que tienen lugar. Por ejemplo, las leyes de voltaje y corriente de Kirchhoff. La persona básicamente reutilizó conceptos anteriores como el principio de conservación de la energía para decir que la suma de determinadas magnitudes dentro de un circuito da cero. Es decir, que en la totalidad de la energía distribuida en los circuitos se conserva. Hemos hablado en el video anterior respecto de un fenómeno interesante que es el de la producción de energía térmica a partir de la ley de Joule y la ley de potencia. Es importante tener en cuenta que todos los componentes eléctricos y electrónicos producen calor. Entonces, solo los resistores producen calor como su objetivo principal, de manera tal que consideramos que su rendimiento, representado por la letra eta, es igual al 100%. Otros componentes, como lamparitas, deben calentarse para empezar a incandescer, que es el fenómeno eléctrico que produce la luz, y por lo tanto parte de la energía que se utiliza para iluminar se desperdicia en primero haber calentado el resistor. Pero no vamos a hablar necesariamente de eso cuando hablamos de la conservación de la energía en las leyes de Kirchhoff, sino que lo que vamos a observar es básicamente el seguimiento de la distribución de voltaje y corriente en los distintos componentes que están presentes dentro de un circuito. Para esto nos van a resultar fundamentales la identificación de dos componentes de los circuitos, las mallas y los nodos. Hemos mencionado que las mallas son los caminos que puede tomar la corriente eléctrica en un circuito. Por ejemplo, en este hay un solo camino, por lo tanto hay una sola malla. Y los nodos son los lugares donde se ramifica la corriente eléctrica y se vuelve a unir. Es decir, entra un poco de corriente eléctrica ahí y se separa en dos componentes más pequeñas. Entonces acá hay un nodo y lo contrario ocurre acá abajo. Entonces ahí también hay un nodo. Veremos que en el primer caso de las mallas, lo que podemos afirmar es que la suma de voltajes de cada uno de los componentes sobre la malla, entonces suma de los voltajes en cada componente de la malla es 0. Mientras que afirmaremos, en el caso de los nodos, que la suma de las corrientes entrantes o salientes de un nodo es igual a 0. Por supuesto en unidades, voltios, amperios. Esto también significa que, por ejemplo, el voltaje sobre el resistor número 1 más el voltaje del resistor número 2 es igual al voltaje de la fuente. Y que la corriente número 1
más la corriente número 2 es igual a la corriente total. Iremos más despacio, no se preocupen, pero debemos empezar a comprender estas representaciones. Analicemos el primer caso primero. Decimos, por ejemplo, en un circuito en serie, que tenemos un resistor, otro resistor, otro resistor, otro resistor, otro resistor. Y por ejemplo se aplican 10 voltios, 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios, 4 ohmios y 5 ohmios. ¿Cuántos caminos puede la corriente circular? Por uno solo. Este camino, por lo tanto hay una sola malla. Ahora, sobre esta malla planteamos la conservación de la caída de tensión en cada elemento. Por lo tanto, afirmamos que la caída de tensión en cada elemento es 0 y por lo tanto que los 10 voltios aplicados es igual a la corriente total o a la corriente del circuito por 1 ohmio más I por 2 ohmios más 3 ohmios más 4 ohmios más 5 ohmios y dibujamos y podemos aplicar ahora factor común y observamos parte de un proceso que será fundamental de aquí en adelante, que es el cálculo de las resistencias equivalentes. Sigan conmigo primero. 1 ohmio, más 2 ohmios, más 3 ohmios, más 4 ohmios, más 5 ohmios. Y si tuviéramos más resistencias en serie, las seguiríamos sumando entre sí, ¿no? Esto da 10 voltios igual a I por 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, más 5, 15 ohmios. La corriente total, o la corriente del circuito, es igual a 10 voltios dividido 15 ohmios. Entonces, aproximadamente, vamos a buscar la calculadora, 10 dividido 15, 0,66. 2 tercios de amperio. Esto es lo mismo, y a partir de acá será una búsqueda muy típica de los sistemas, decir que tuviéramos un solo resistor de 15 ohmios, único, conocido como resistor equivalente en serie. El resistor equivalente en serie se calcula como la suma de las resistencias de todos los resistores que componen esa malla. Ahora, supongamos que tenemos un circuito similar, pero en lugar de tener un resistor de 15 ohmios, tenemos múltiples resistores, ahora entre ellos en paralelo. Si los buscamos, los vamos a encontrar nodos
Por lo tanto, este circuito se puede reescribir, que es una habilidad muy útil. Los nodos se pueden revincular entre sí, haciendo que el circuito se pueda dibujar como lo siguiente. Cualquiera de las dos formas son equivalentes. Lo que buscamos ahora es un circuito donde tengamos la representación de una sola fuente y un solo resistor, conocido como resistencia equivalente en paralelo. Esas rayas representan la idea de que están en paralelo. Bueno, si pensamos en el flujo de corriente, tenemos un flujo importante que conocemos como corriente total y flujos pequeños y 1 y 2 y 3 y 4 más I total es igual a I1 más I2 más I3 más I4. ¿De dónde salen estos? De aplicar el voltaje sobre la resistencia equivalente paralelo igual al voltaje, observen, ya comprenderán esta parte, pero el voltaje de la fuente dividido R1 más el voltaje de la fuente dividido R2 más el voltaje de la fuente dividido R3 más el voltaje de la fuente dividido R4. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué el voltaje de la fuente dividido cada R? Y la suma, así nomás. Debido a que esto es lo mismo que lo que planteamos acá de cada malla. Si se fijan, acá hay una malla y por lo tanto la suma de tensiones o caídas de tensión es 0. Por lo tanto 10 voltios se aplican al resistor. Puedo plantear otra malla más, esta malla. Nuevamente, esta circulación de corriente produce una caída de tensión sobre el resistor número 2 de 10 voltios. Continúo. Hago esta malla. Tengo una variación de voltaje sobre la malla de 0 voltios. Por lo tanto, los 10 voltios también se aplican sobre el resistor de 30 ohmios. Y así sucesivamente. Por lo tanto, aprendemos acá una de las características más importantes de los circuitos en paralelo. El voltaje en paralelo es igual. Mientras que la corriente en serie es igual en cada elemento. Aplicamos factor común. Es más, si quisieran, podemos anular, cancelar los voltajes rápidamente y nos queda un cálculo que dice 1 sobre la resistencia equivalente paralelo es igual a 1 sobre la resistencia número 1 más 1 sobre la resistencia número 2 más 1 sobre la resistencia número 3 más 1 sobre la resistencia número 4. Supongamos que tuviéramos que estos dos resistores son infinitos. Por lo tanto, 1 sobre R3 más 1 sobre R4 es 0. Una de las opciones típicas es hacer el siguiente cálculo. Podemos calcular
R1, no, R2 más R1 sobre R1 más R por R2 1 sobre resistencia equivalente en paralelo y invertirlo a ambos miembros de la igualdad de manera tal que la resistencia equivalente en paralelo es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Esta generalización es útil, es una buena aproximación para sistemas de dos resistores. Sin embargo, si tenemos 3, 4 o 5 resistores en paralelo entre sí, notarán que esto no es tan útil. Sin embargo, ahí tienen una ecuación sencilla para el cálculo de la resistencia equivalente en paralelo para los dos resistores. Veamos el caso genérico para muchos resistores. Lo que se puede hacer es lo siguiente. Se eleva a la menos 1, ambos miembros de la igualdad, así como está. Y nos queda que la resistencia equivalente en paralelo es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más tatatán. En nuestro caso, vamos a la calculadora. 1 dividido 10 más 1 dividido 20 más 1 dividido 30 más 1 dividido 40. 4.8 es la resistencia total. 4.8 ohms es la resistencia equivalente. De manera tal que la corriente total, esta corriente, se puede calcular como 10 voltios dividido 4.8 ohms. Esto es aproximadamente 4.8 es casi 5. Por lo tanto, 2 amperes es la corriente total. Esto sería todo por el momento. Muchísimas gracias por ver.